Hasta ahora. Buenas, ¿qué hay? Permiso. Quería comer más, pero... Compañeras y compañeros, estamos en un momento muy crítico, tenemos que seguir con la lucha. Hola, buenos días. Buenas. Soy Rubén, vengo junto con unos compañeros y compañeras de la Intersindical Andaluza. Ok. Venimos de haber convocado huelgas, de haber estado luchando junto a vosotros y a vosotras, y particularmente he estado, aunque yo soy de Madrid, afincado allí en Cádiz, he podido estar en la huelga del metal, donde se ha podido ver que la unidad, que cuando tenemos planteamientos claros y cuando olvidamos las particularidades y buscamos lo común, somos más fuertes que ellos y vamos a estar más cerca de conseguir nuestras reivindicaciones. Llevamos muchos años desde la Confederación Intersindical y junto a otras organizaciones que estáis aquí, que son amigas, peleando por lo que es de justicia, peleando por una estabilidad, peleando por no tener que mirar al mañana con incertidumbre y que por fin se reconozcan los derechos que todos y todas tenemos. Y esperamos y que confiamos que en la lucha, juntos, acordando y buscando soluciones para las mayorías, conseguiremos nuestros objetivos y al final la lucha servirá y ganaremos. Mucho ánimo y muchas gracias. ¡Pase lo que pase! ¡Contra el abuso de la temporalidad! ¡Fijeza nada más! ¡Fijeza ya! ¡Contra el abuso de la temporalidad! ¡Fijeza ya! ¡Fijeza ya! ¡Contra el abuso de la temporalidad! ¡Fijeza ya! ¡Fijeza ya! Pues nada, tendríamos que hacer El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid, también de Confederación Intersindical. Bueno, primera cosa que hay que recordar, el sindicalismo de clase no despide. No entendemos cómo sindicatos que se declaran de clase pueden haber firmado un acuerdo que puede significar un ERE gigantesco. Totalmente. Que las oposiciones no consolidan. Eso Si es. son con turno libre, menos todavía. Exacto. La segunda cosa que tenemos que recordar hoy a todos y todas las que estáis aquí, la lucha sirve. Después de muchas concentraciones, de jornadas de huelga, de protestas, de entrevistas con grupos parlamentarios, el Real Decreto Legislativo que se está tramitando en el Parlamento ha limado algunas de sus peores asperezas, aquellas que amenazaban con suprimir plazas públicas y abrir la espita de la privatización más de lo que está abierto. Hay que seguir presionando mientras esté el trámite parlamentario para que este Real Decreto Ley se modifique. Y una vez que ya esté promulgado, habrá que seguir presionando desde los sectores de educación y sanidad para lograr la estabilidad de un personal que ha estado durante la pandemia en la primera línea de lucha atendiendo a los usuarios y usuarias. Por último, a los partidos que se declaran progresistas y de izquierdas, recordarles una última cosa. La izquierda no despide, Exacto. La izquierda no debería hacer eso. ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva!